Ahora, ahora vamos a hablar de una patología que es muy importante en otorrinolaringología, que es el colesteatoma. Colesteatoma fue descrita por Crubelier en 1829 como un tumor perlado del hueso temporal. Johannes Müller en 1838 definió lo que era colesteatoma. Se tenía la creencia errónea que uno de los principales componentes era grasa, era colesterol. Ese era mayormente por el color que tenía. Entonces por ello que se llamó colesteatoma. Un tumor perlado de grasa, se llamaba encebollado porque tenía varias capas. Entonces venía de la palabra cole, que era bilis, esteator, grasa, y oma, neoformación, colesteatoma, ¿no? De colesterol y grasas, ¿no? Margaret sugiere queratoma para describir mejor su composición. El colesteatoma es una lesión expansiva del hueso temporal compuesta de contenido quístico, centro de queratina descamada. La matriz tiene epitelio escamoso estratificado queratinizado en 4 estratos, y en la perimetriz hay un tejido de granulación que secreta múltiples enzimas proteolíticas capaces de osteólisis. Es importante porque puede desarrollarse en cualquier lugar dentro de las porciones neumatizadas del hueso temporal. Lo más frecuente es en el oído medio, pero también puede estar en el mastoides. Dentro de su clasificación de colesteatoma, tenemos que puede ser congénito o adquirido. Dentro de adquirido puede ser primario o secundario. ¿No? El colesteatoma congénito representa el 2%, mientras que el adquirido representa el 98%, de los cuales, cuando hay una afección de la pars flácida, es el 82%, mientras que la pars tensa un 18%. Puede ser póstero superior en un 78% y un antero inferior en un 22%. En la formación de las colesteatoma hay múltiples teorías que se han propuesto para su origen, ¿no? Y múltiples mecanismos que hablan sobre esto. Dentro de las teorías tenemos una patogenia común de Sudoff en 1994, quien habla de una invasión que va a seguir de una migración, hiperproliferación, alteraciones en la diferenciación celular que lleva a una agresividad y una capacidad de recidiva. Y en el colesteatoma congénito, Cushing en 1922 habló de que restos ectodérmicos embrionarios persistentes en el temporal dan origen a masas epidérmicas, que es el colesteatoma. Lo mismo también habló Howard House en 1953, pero Derlaki y Clemens en 1965 definen a colesteatoma congénito como una masa blanca medial a la membrana timpánica normal, que afecta a la pars flácida y pars tensa. No hay una historia previa de otorrea o perforaciones en este colesteatoma congénito, y no hay procedimientos otológicos previos. Es lo importante en esto de acá. Es un colesteatoma congénito, pero que no tiene el paciente no tiene ningún antecedente otológico. Levinson y Michaels en 1989 mencionaron una serie de criterios para el diagnóstico clínico de colesteatoma congénito. Que era una masa blanca medial a la membrana timpánica. Que la pars flácida y tensa son de aspecto normal, sin historia de otorrea o perforaciones, ausencia de antecedentes de procedimientos quirúrgicos otológicos y antecedente de otitis media aguda que no es criterio de una exclusión. El primer encuentro con una otitis media no es motivo para excluir un colesteatoma congénito. En los escritos hay diagnóstico de exclusión. En las teorías de las patogénesis hay un fallo en la involución del engrosamiento del epitelio ectodérmico que ocurre en el desarrollo fetal, en las proximidades del ganglio geniculado, según Paparella, y hay una metaplasia de la mucosa del oído medio, según Sade. En la epidemiología, actualmente está en ascenso. Se habla por las posibles causas:
Tratamiento y diagnóstico temporal de otitis media por otorrino y pediatra. Un screening audiológico de rutina. Mejores equipos otoscópicos. Masas incidentales en la tomografía computarizada. Pedidos para niños con hipoacusia de transmisión. Hallazgo incidental durante la miringotomía. Entonces, como podemos ver, está en ascenso más que todo no por las patologías, sino más que todo porque hay nuevos estudios. ¿Por qué? Porque hay mejores ayudas diagnósticas que nos permite un diagnóstico más oportuno del colestetoma. Se encuentra mayor de 4 a 8 años y en el sexo masculino de 3 a 1 en relación al sexo femenino. Dentro de la forma de presentación tenemos un hallazgo casual en otoscopía en un paciente con síndrome febril, sospecha de otitis serosa, en una hipoacusia de conducción, una hipoacusia bilateral en pacientes con el síndrome branquio-otorrenal en un 15%. La localización es mayormente en el cuadrante antesuperior más que en el posterior superior. Mayormente es en la punta de peñasco, menos frecuencia en el laberinto, en la región del ganglio geniculado, cavidades del oído medio, la escama temporal y la fosa media o posterior. En este viaje tenemos objetivos: ayudar al médico a planificarse preoperatoriamente, indicar el pronóstico, facilitar el intercambio de información, evaluar los resultados del tratamiento. Derlach y Clemis en 1968 hablaron de la pirámide petrosa, las afectaciones que puede haber a nivel de la pirámide petrosa, del mastoideo y a nivel timpánico. Con respecto al colestetoma congénito, en el 2002, Podsic habló de algunos estadios que puede presentar el colestetoma congénito. Siendo estadio 1, único, cuadrante, sin compromiso osicular o mastoideo. En el estadio 2, que afecta a múltiples cuadrantes, sin compromiso osicular o mastoideo. En el estadio 3, hay un compromiso osicular sin compromiso mastoideo. Y en el estadio 4, ya hay una extensión mastoidea. Se habla que de estos, el más frecuente es el estadio 1, con un 40%. Nelson en el 2002 también habló de 3 estadios. En el estadio 1, que afectaba el mesotímpano sin erosión del yunque o estribo. En el estadio 2, afecta el mesotímpano o ático con erosión osicular, pero sin extensión mastoidea. Y en el estadio 3, hay una extensión mastoidea. De estos, el más frecuente es el estadio 2, con erosión osicular, ¿no? Él había encontrado más frecuencia ahí, a diferencia de Podsic, que había encontrado más en el estadio 1, en donde no había ningún compromiso osicular. Con respecto al colestetoma adquirido, vemos que eso tiene una incidencia anual de 3,7 a 13,9 por 10.000 habitantes, mayormente es en varones, en menores de 50 años. La relación entre hombres y mujeres de 1,4 a 1. No hay diferencias en cuanto a la clase social, asociado con episodios repetidos de otitis media y que hayan presentado, que les hayan hecho miringoplastías en un 10,2% y que le han hecho adenoidectomía y amilotomía en 15,9%. Alta prevalencia en caucásicos. El colestetoma adquirido, el factor común es el epitelio escamoso queratinizado que ha crecido más allá de sus límites normales. Ese es lo que provoca el colestetoma, ¿no? Un epitelio escamoso queratinizado que ha crecido más allá de sus límites normales. Está formado debido a la disfunción tubárica que causa retracción de la pars flácida. El resultado de una pobre aireación es la medialización de la pars flácida, formando bolsillos de retracción, que eso podemos ver en nuestros pacientes. Se altera el patrón migratorio normal del epitelio de la membrana timpánica y aumenta el potencial de acumulación de queratina, provocando una pérdida de la capacidad de autolimpieza de la bolsa de retracción y por ende la formación del colestetoma. Entonces podemos ver que las causas son disfunción de la tuba, pobre aireación del epitímpano, retracción de la pars flácida,
patrón de migración normal alterado y acumulación de creatina con agotamiento de las bolsas de retracción. Dentro de las teorías hay una teoría de implantación, que el epitelio escamoso implantado en el oído medio como resultado de cirugía, cuerpo extraño. Esto, por ejemplo, en los tubos de ventilación. Los tubos de ventilación son colocados luego de una miringocentesis con una miringotomía. Sirven para eliminar toda la acumulación de secreciones en el oído medio y también para mantener adecuadamente el aire en el oído medio. Los tubos de ventilación deben permanecer máximo 3 años. Algunos recomiendan de 1 a 2 años, pero si están 3 años se tiene que retirar quirúrgicamente. Si no, se elimina espontáneamente el paciente lo elimina espontáneamente. Si uno coloca varias veces los tubos de ventilación, se ha encontrado en estudios que esto puede llevar a la formación de colestetoma. Ahora, también hay la teoría de la metaplasia. Epitelio descamado es transformado a epitelio escamoso, estratificado, cadenizado secundario a otitis medias crónicas o recurrentes. Es por eso que nosotros en pacientes que tienen otitis medias crónicas tenemos que ir controlándolos, porque ellos pueden presentar colestetoma como una complicación. Es por ello que nosotros a estos pacientes le realizamos su tratamiento, le hacemos sus audiometrías, le indicamos una tomografía computarizada para ver si no presenta colestetoma. Si un paciente viene con una otitis crónica con varios episodios a repetición, le indicamos la tomografía y podríamos encontrar un colestetoma. Ahora, también hay la teoría de la invasión epitelial. El epitelio escamoso migra a lo largo del borde de la perforación, medialmente por la membrana timpánica, destruyendo el epitelio columnar y lo hace que cambie, que se haga epitelio escamoso, que no es lo normal encontrar. Entonces, en la evaluación de nuestro paciente, ¿qué vamos a encontrar? Primero tenemos que hacer una historia otológica detallada. Si hay una pérdida auditiva, desde cuándo es la pérdida auditiva, los antecedentes, si hay otorrea, qué características tiene la otorrea, la frecuencia, si hay mal olor o no, desde qué edad lo ha tenido, otalgia, si hay dolor, cómo es, hay obstrucción nasal, hay zumbido de oídos, hay vértigo, porque esto de acá ya nos está indicando que hay una lesión un poquito más alta. Historia previa de la enfermedad del oído medio, otitis media crónica, perforación de membrana timpánica y cirugías previas. Esto es lo principal que tenemos que nosotros evaluar en todo paciente que nos llegue con un probable otitis, independientemente de sea colestetoma. Todo paciente con otalgia tenemos que evaluarlo, todo lo que estamos ahí consignando. Examen completo, examen otológico. Limpiar los oídos de otorreo de detritos. Siempre esto es importante. Nosotros en el consultorio tenemos una aspiración y también tenemos curetas que nos permite eliminar los detritos que haya para que nos permitan una mejor visualización. Tomar cultivo en oídos infectados que no mejoren, también se puede tomar un cultivo, pero ya no está muy indicado. La otomicroscopía esencial para ver si hay perforaciones, la secreción, la permeabilidad de la tuba, granulaciones o pólipos. Lo que se dice es que si tenemos en un paciente, encontramos un pólipo en el oído, es casi 100% que tiene colesteatoma. Entonces, presentación de un pólipo en el oído, 100% casi que es colesteatoma. La otoscopía neumática para ver cómo está la distensión de la membrana timpánica, signo de fístula. El signo de fístula ya nos indica ya con la pérdida de Polipser, ¿no? Va a presentar el paciente un poco de vértigo y ya nos está indicando una fístula a nivel central. Evaluación de la audición para hipoacusia de transmisión, audiometría tonal con conducción aérea y ósea. Esto es muy importante, la audiometría. Todo paciente con alteraciones en el oído tenemos que indicarle una audiometría. La acometría, no olvidarnos, a veces no podemos tener audiómetro, pero sí podemos hacer una acometría, hacer el RINE, el Weber, 512 y 256, siempre correlacionar con resultados de la audiometría, siempre lo vamos a correlacionar. Timpanometría, puede sugerir disminución de la compliance o perforación de la membrana timpánica, y cada uno de ellos nos va a dar una curva diferente. Entonces la timpanometría, pero lo esencial acá es la acometría con la audiometría.
Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Una hipoacusia conductiva, porque hay una alteración a nivel de la membrana timpánica. En algunas ocasiones el paciente puede presentar audición normal o pérdida auditiva sensorial. La inteligibilidad del habla se encuentra generalmente dentro de los límites normales. Esta es la logoaudiometría. La logoaudiometría es la que permite ver la vía para la vía central, neurológica central. Entonces eso no va a estar alterado. Lo que puede estar alterado es una hipoacusia conductiva, o si no ya puede ser una neurosensorial. Entonces acá podemos ver, este es para hacer una audiometría. Tanto el oído derecho como el oído izquierdo siempre son comparativos, o a veces en uno solo se puede graficar. En la audiometría el oído derecho siempre se grafica con lapicero rojo y el oído izquierdo con lapicero azul. Lo que acá está como circulitos es la vía aérea, y lo de acá que está como signo de D menor es la vía ósea. En el lado izquierdo ya no se pone el circulito, sino se pone una X, es la vía aérea, y la vía ósea como signos de mayor. Siempre la vía aérea va a estar por debajo de la vía ósea, nunca va a ser a la inversa. Los tonos del habla va de entre 500 a 2000. La audición normal va hasta acá, hasta 20. Si por ejemplo acá en este oído izquierdo vemos que la vía ósea se puede decir normal y la vía aérea está baja, es una hipoacusia conductiva. Acá, mientras que en el oído derecho lo que vemos es hay también una hipoacusia conductiva con caída en los tonos agudos. Estos son los tonos agudos, ¿no? Entonces esto nos va a permitir evaluar cómo está la audición en nuestros pacientes, para que así también esto nos sirve en el preoperatorio. ¿Por qué? Porque después de la operación también se va a ir viendo cómo va su audición. Las operaciones acá, que son la mastoidectomía radical o mastoidectomía simple, son para evitar infecciones, más no para recuperar la audición. No, si se produce presión sobre la cadena osicular, es para ver, es la timpanometría. Estas son las curvas normales y esta es la compliance que se da. Entonces, si se produce presión sobre la cadena osicular, el timpanograma puede mostrar un patrón de fijación. La medición de la compliance estática puede estar reducida y los umbrales de presentación de reflejos acústicos elevados. La compliance está disminuida. Normalmente está acá. Acá ha disminuido la compliance, pero hay curva. Si envuelve la cadena osicular, el timpanograma será tipo B y los reflejos acústicos pueden estar ausentes. Es una plana. Y si se erosiona toda la cadena osicular, se presenta un patrón de discontinuidad y los umbrales de reflejos acústicos pueden estar elevados o ausentes. Acá la compliance es incrementada. Eso es lo que nos quiere decir que en la timpanometría nos puede orientar para ver cuál es la parte que está afectada por el colecistoma. En la evaluación del paciente, siempre todo paciente con colecistoma o que sospechemos un colecistoma, tenemos que indicar una tomografía del hueso temporal, sin contraste, no para evaluar la anatomía de la zona, revela la extensión de la enfermedad y busca complicaciones asintomáticas que no estemos presentando, que no estemos viendo. Este es el conducto auditivo interno, estas son las celdas mastoideas. Entonces lo que vamos a ver es si hay erosión o no del peñasco. Evaluar el espacio de Prusac, la destrucción ósea del yunque, conductos semicirculares si están alterados, canal del nervio facial, el hiatus ad antrum y el antro mastoideo. Siempre vamos a ver si podemos encontrar la cadena de huesecillos. Mayormente lo que nosotros encontramos es que el tejido colesteatomatoso envuelve la cadena de huesecillos y lo va destruyendo. Acá podemos ver la membrana timpánica. También tenemos que ver el antro mastoideo, si está ocupado o no está ocupado. En base a eso vamos a hacer la planificación de nuestra operación. La tomografía computarizada no es una prueba esencial preoperatoria, pero sí es muy importante. Se debe pedir en casos de revisión, una otitis media crónica supurativa, sospechas de anormalidades congénitas, en colesteatomas con evidencia de complicaciones, mientras que una resonancia magnética se puede pedir en hiperintensos y heterogéneos en el T2 y que no captan contraste en T1 con gadolinio, ¿no? Pero solo si indicamos una tomografía computarizada a todo paciente que va a ser operado. Con respecto a su diagnóstico diferencial,
Existen una serie de entidades clínicas que deben ser evaluadas a la hora de hacer un diagnóstico diferencial. Entre ellas, por ejemplo, una otitis media crónica simple, tuberculosis, granulomatosis de Wegener, histiocytosis, sífilis, sarcoidosis, otomicosis. Todas mayormente enfermedades granulomatosas que pueden indicar lesiones parecidas a nivel del oído. Y dentro de sus complicaciones del colecistoma, es que el colecistoma adquirido del oído medio es una masa quística compuesta por células epiteliales productoras de queratina. Puede estar localizado en el oído medio, epitímpano, mastoides o apex del seno petroso. Histológicamente, por 3 capas, contenido quístico, formado principalmente por los detritos y escamas de queratina, la matriz, formada por el epitelio escamoso queratinizado, y la perimatriz, formada por tejido de granulación. Es muy importante conocer eso de ahí. En la tomografía computarizada se puede realizar una masa de densidad de partes blandas que ocupa la porción superior del oído medio, aunque puede llegar a ocupar la cavidad, desplazando y erosionando la cadena osicular, el techo del tímpano, el escutum, el conducto del nervio facial y a los canales semicirculares. No, por eso es muy importante la tomografía, saber leer, saber evaluar qué está comprometiendo antes de hacer una operación, porque a veces estas colecistetomas pueden invadir también al sistema nervioso central. Y ya nosotros podemos identificarlo eso de ahí con el signo de la fístula, o signo de que ya el paciente está presentando vértigos. Si viene un paciente con un probable colecistoma que ya presenta vértigos, nos está indicando que probablemente ya hay una afectación a nivel central. La fístula laberíntica puede estar presente hasta en el 10% de los pacientes con otitis media crónica asociada a colecistoma. Esta complicación debe sospecharse en pacientes con sordera neurosensorial y también en aquellos con clínica vertiginosa, lo que les estaba comentando, de larga evolución. Puede haber parálisis facial, que puede aparecer de forma brusca, como una consecuencia de una infección de manera progresiva, debido a la expansión del colecistoma. Y las complicaciones intracraneales del colecistoma pueden llegar a comprometer la vida del paciente. Dentro de esos tenemos el absceso intracraneal, pero lo de bueno es que ocurre en 1% nada más de las personas afectadas. No es muy frecuente esta complicación, pero sí es bueno saberla. Las otorreas supurativas, usualmente asociadas a cefalea y fiebre, es un signo sugerente de una afectación intracraneal inminente. Las complicaciones como el absceso epidural, el empiema subdural, la meningitis, hidrocefalia y los abscesos cerebrales deben ser tratados lo antes posible, dada la alta morbilidad y mortalidad que se presentan para los pacientes afectados. No es muy importante, por eso la evaluación integral del paciente. Entonces, tenemos que en la otitis media crónica colecistomatosa hay una perforación marginal con obstrucción del anillo timpánico y necrosis del marco timpánico. Los microorganismos causantes son una flora aerobia, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Proteus y flora anaerobia también. Entonces en ellos tenemos que hacer un diagnóstico a nivel clínico, un paciente con otorrea, hipoacusia, mayormente conductiva, pero puede ser neurosensorial o incluso algunos puede tener una audición normal, vértigo, cefalea, que ya sabemos que son signos de alarma. En la exploración tenemos que ver si hay perforaciones de la membrana timpánica, si hay secreción, si está permeable o no la trompa auditiva, si presenta un pólipo. Como les digo, pólipos es casi signo de colecistoma. Unas pruebas complementarias, su audiometría, su acuometría, indicar si hay mucha secreción, indicar su cultivo, su tomografía antes que una radiología y hacer un diagnóstico diferencial con las enfermedades granulomatosas frecuentemente. Dentro de sus complicaciones extracraneales o extratemporales tenemos un absceso superióstico. En las extracraneales intratemporales tenemos mastoiditis, laberintitis, parálisis facial, petrosis. Y en las intracraneales, que son de menos frecuencia, meningitis, absceso cerebral, trombosis del seno sigmoideo y un absceso epidural. Por ejemplo, acá tenemos una complicación, es un absceso superióstico. Es la forma de evolución más frecuente de la mastoiditis aguda.
El absceso se localiza en la cortical mastoidea y se traduce como una tumefacción fluctuante, retroauricular, con un despegamiento significativo del pabellón hacia adelante, abajo y afuera. Nosotros el año pasado tuvimos un paciente con un absceso superióstico que por este motivo venía, no había antecedentes de otitis media crónica a repetición. Se le hizo la tomografía y se encontró un colesteatoma. Se tuvo que hacer una mastoidectomía para hacer limpieza de todo el tejido colestetomatoso. Es importante decirles que después de la operación siempre tienen que hacer sus controles por lo menos por un año en forma mensual. El absceso de Bessel se produce en mastoides muy neumatizadas, en las que la infección se escapa por la punta mastoidea hasta los espacios cervicales inferiores. La tumefacción es de localización laterocervical del mismo lado al proceso óptico y requiere tratamiento quirúrgico urgente. El otro absceso de Duhon-Muret, existe una implicación digástrica con una posible extensión hasta espacios retrofaringios. El absceso de Luc se produce por una extensión a lo largo de la cortical del conducto auditivo externo y la apertura posterior a la luz. Puede confundirse con una otitis externa abscesificada, pero tanto la función auditiva como las pruebas de imagen proporcionan su confirmación. Puede haber zigomatitis. También hemos apuntado a esta posibilidad con anterioridad. Un zigoma neumatizado transportará la infección hacia la articulación temporomandibular y la región facial. ¿No? Entonces, como estamos viendo, son varias las complicaciones del colesteatoma. Parálisis facial autógena, menos del 1% de otitis media crónica. La lesión nerviosa se produce por una dehiscencia del canal de Falopio, que es por donde transcurre el nervio facial, el canal de Falopio. El pronóstico dependerá del origen del proceso patológico. En las parálisis faciales por procesos crónicos o colesteatomatosos, la recuperación es más difícil. Puede haber también laberintitis. Se trata de una inflamación de la región laberíntica en el contexto de un proceso infeccioso agudo o crónico del oído medio. Es más frecuente en la otitis media crónica con colesteatoma. Puede haber petrositis, que se trata de una ostitis de la punta del temporal secundaria a un proceso otítico. Se presenta con más frecuencia en menores de 7 años y en estados de inmunodepresión. El diagnóstico clínico se establece por el síndrome de Gradenigo, que presenta otitis otorrea, afección trigeminal, con dolor trigémino, sobre todo óculo orbitario, retroorbitario, y parálisis del cuarto par craneal motor o motor ocular externo. Dentro de las complicaciones intracraneales, tenemos por contigüidad, es la forma más habitual y está causada por un proceso de erosión y osteitis que llega hasta el sistema nervioso central, ya sea un cuadro infeccioso o un colesteatoma que va erosionando las paredes óseas. La infección llega hasta la dura madre. Este es muy frecuente encontrarlo. Por continuidad, el canal del facial, los conductillos carótido-timpánicos, las suturas óseas, vía laberíntica es la vía más frecuente por la que se producen los cuadros meningíticos. La infección del laberinto pasa por el conducto auditivo interno y luego llega al endocráneo, y la vía hemática a través de vasos emisarios que atraviesan tabiques óseos y otras barreras fisiológicas. Körner propuso la siguiente clasificación: complicaciones extradurales, el absceso extradural; complicaciones durales, meningitis, tromboflebitis del seno lateral; y complicaciones subdurales, meningitis y abscesos subdurales. No, este es un estudio, la revista cubana de pediatría de 2007, manejo clínico quirúrgico de otitis media crónica colesteatomatosa en niños. Se encontró que el sexo más afectado era el sexo femenino. El sexo femenino era el más afectado que el sexo masculino en proporción. ¿No? Esto referente a la edad de 8 a 11 años. No, pero nosotros podemos ver que hay niños en ese estudio desde los 4 a los 15 años. Pero mayormente se da de 8 a 11 años en ambas poblaciones, tanto el sexo femenino y masculino, mayormente en el sexo femenino. No, en pacientes con otitis media crónica, según hallazgos otoscópicos. Acá lo que podemos ver que mayormente lo que encontraron era una perforación
ática antero-posterior o una subligamentosa posterior, la perforación. En mayor porcentaje, ¿no? En menos porcentaje, una holotimpánica marginal con una perforación ática posterior. Entonces encontramos más que todo una perforación ática antero-posterior. Con respecto a la evolución de los pacientes con colesteatoma, acá vemos que hay una evolución, según ellos, satisfactoria en un 83,3%. Y dentro de las complicaciones, ellos encontraron la mayor complicación en la mastoiditis y en menos proporción laberintitis y parálisis facial. Dentro de los gérmenes aislados, ellos encontraron que no había un aislamiento, mayormente en el 6,51%, pero los gérmenes, si aislaban algún germen, encontraban Staphylococcus aureus, Pseudomonas, Proteus mirabilis, E. coli y Cándida. Lo que esto nos quiere decir que mayormente nosotros en colesteatoma no hacemos cultivo de secreción. Con respecto a la profilaxis antibiótica, se habla de una cirugía limpia, por ejemplo una meningoplastía, estaperectomía, reconstrucción osicular y oídos secos. Una cirugía limpia, contaminada o sucia en oídos con supuración prequirúrgica, otitis media crónica con o sin colesteatoma. Y en la inserción de tubo de drenaje transtimpánico, el oído sin derrame se considera limpio siempre. Entonces nosotros acá en el colesteatoma estamos hablando de una cirugía limpia, contaminada o sucia, y es por eso que se tiene que dar su tratamiento antibiótico. Los antibióticos sistémicos no reducen la incidencia de infecciones en una cirugía limpia, por eso no se debería dar. Los antibióticos sistémicos no reducen la incidencia de infección en una cirugía limpia contaminada, y los antibióticos sistémicos no aportan beneficio al tratamiento antibiótico tópico en cirugía limpia y contaminada. Los antibióticos sistémicos perioperatorios reducen la infección en una cirugía limpia y contaminada y con cultivos prequirúrgicos positivos. Sin estratificar las distintas categorías de cirugía otológica, los antibióticos perioperatorios no reducen la incidencia de infección. Y los antibióticos tópicos postquirúrgicos reducen la incidencia de torrea tras la colocación de drenajes transtimpánicos, aunque no aportan beneficio respecto al lavado intraoperatorio con suero. Listo. Lo que queríamos hablar entonces era esto del colesteatoma, que es una de las complicaciones más frecuentes encontradas en nuestro medio con respecto a las otitis medias crónicas. Espero que en esta mañana hayamos discutido la mayor cantidad de temas, tanto de emergencia como los más frecuentes en el área de otorrinolaringología. Gracias.